todo lo que tiene que ver con Tite Curet Alonso y con las personas, los seres humanos que como él se entregan en cuerpo y alma a un pueblo y a unos pueblos, pues representan lo más maravilloso de la humanidad. Y eso tenemos que tenerlo presente y reconocer la figura de Tite Curet Alonso, pero no como un reconocimiento pasajero de un periodo. El objetivo de estos actos del centenario es normalizar en la educación puertorriqueña a todos los niveles, normalizar en la cotidianidad en Puerto Rico lo que es el mensaje, lo que es el contenido real de la producción artística, las composiciones, pero también es su legado en el campo del periodismo, que es lo que nos trae esta tarde precisamente, con la presentación del panel Tite el periodista. Esto es parte de esta encomienda pues, que llevamos ya desde el 2024 laborando para conservar el legado de uno de los compositores más importantes de esta patria, don Catalino Curet Alonso. Gracias por estar aquí, gracias a Aníbal Saya por toda la ayuda. Aníbal, te quiero. ¿Sabe qué? Un aplauso. Desde el primer momento que comenzamos el comité y tocamos las puertas de este prestigioso local, él siempre ha estado dándonos la mano en todo lo que hemos podido conseguir. Gracias a Aníbal, pues estamos aquí presentes. Espero que disfruten de este conversatorio. Próximamente vamos a dejar saber unas próximas actividades que vamos a tener, especialmente para el área de Santurce, el sector del G8. Vamos a estar impactando un grupo de niños con unos talleres en conjunto con Agua Sol y Sereno, pero más adelante vamos a dejar saber. Quiero reconocer la presencia de la señora Hilda Curet, hija de don Tite Curet, que se encuentra con nosotros. Mi nombre es Hilda Curet, yo soy miembro del Comité Centenario Catalino Tite Curet Alonso y estoy aquí hoy con todos ustedes porque vamos a conocer una faceta más de papi. Aunque todo el mundo sabe que es compositor y muchas personas saben que es periodista, pero papi fue un gran periodista. Trabajó en diferentes periódicos aquí en Puerto Rico, Primera Hora, Imparcial, El Mundo, you name it, el San Juan Star, bueno, diferentes periódicos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La última columna que mi padre escribió en Primera Hora, lamento que no esté aquí Nelson del Castillo, se la llevé yo a Nelson del Castillo a su oficina en Primera Hora. Esa fue la última columna que él escribió en vida. Así que hoy hay muchas personas que tuvieron contacto con él y muchas personas que no tuvieron y lo conocieron en diferentes facetas, así que hoy vamos a aprender un poquito más de la figura de mi padre, Tite Curet Alonso. Y bienvenidos y bienvenidas una vez más y gracias. Esta iniciativa es bien importante porque desgraciadamente nosotros vivimos en un país un poco ingrato en recordar y en honrar personas como don Tite y muchas otras personas que apoyan hacer de Puerto Rico un mejor país. Tan recientemente como hace 2 viernes estaba en el Coliseo Roberto Clemente en el acto que le prepararon a Piculín y aquello daba pena, ese coliseo vacío. Me llevó a recordar cuando murió Roberto Roena, que también lo velaron allí y aquello estaba vacío. Estábamos compartiendo allí y se acercó a nosotros un matrimonio colombiano que estaba allí, había ido a presentar los respetos y el muchacho nos decía, mira, si en mi país muere un músico como este, hay que velarlo en un estadio de fútbol,
porque la gente no cabría en un recinto cerrado como este. Por eso es que es importante, José, y ¿sabes? Te tengo que felicitar por esta iniciativa que has tomado y obviamente a todas las personas que están trabajando con él. Bueno, como ya les dijo Héctor, Nelson no puede estar presente en el día de hoy porque está en México en una actividad de índole profesional. Sin embargo, sí mando un escrito que yo voy a estar leyendo para ustedes más adelante durante la actividad. Pero vamos a comenzar con los dos invitados especiales que tenemos aquí en el día de hoy, y va a ser el profesor Elmer González quien primero se dirige a ustedes. Hace años escuché a don Tite decir en su programa de radio: a mí me gusta más el periodismo que componer canciones. Al escucharlo me pregunté, ¿y por qué no siguió entonces la carrera del periodismo? Por esas fechas yo visualizaba ambas disciplinas como dos campos de trabajo diferentes. Al pasar del tiempo me di cuenta que la composición musical y el periodismo no son carreras mutuamente excluyentes. Ambas pueden no solo coexistir, sino complementarse mutuamente. Con el tiempo pude entender que Tite Curet tenía mucho de periodista al ejercer el oficio de compositor. Para percibir el oficio de periodista en el mundo de la composición musical, conviene conocer algunas características básicas del periodismo. Todos, todas y todos, somos consumidores de noticias. Buscamos y recibimos información noticiosa a través de medios diferentes de comunicación. Desde un comentario de alguien conocido hasta los mensajes de plataformas formales o informales en las redes sociales. En el plano profesional, ¿qué es un periodista y cuál es su función principal? El periodista o una empresa periodística suelen ser profesionales de la comunicación que se encargan de investigar, recopilar, verificar y difundir información de interés público a través de distintos medios como prensa escrita, radio, televisión o plataformas digitales. Su función principal es informar a la sociedad de manera veraz, objetiva y oportuna. Y eso implica investigar hechos, buscar información confiable sobre eventos y temas relevantes, verificar datos, confirmar que la información sea correcta, interpretar la realidad, explicar los hechos para asegurarse que el público los entienda, comunicar, transmitir la información de forma clara y accesible y fiscalizar el poder, vigilando y cuestionando a gobiernos, instituciones y figuras públicas. En esencia, el periodista actúa como un puente entre los acontecimientos y la sociedad, ayudando a que las personas estén informadas y puedan tomar decisiones conscientes. Debido a las múltiples disciplinas y evoluciones de las sociedades contemporáneas, el periodismo se ejerce desde campos del saber diferentes. Es por eso que existen varios tipos de periodismo que se especializan según el tema que abordan. Por eso existe el periodismo informativo, que transmite hechos de manera objetiva y directa, por ejemplo, las noticias diarias. El periodismo de investigación o investigativo, que profundiza en temas complejos, revelando información oculta o casos de interés público. Periodismo cultural, cubre arte, música, literatura y tradiciones. El periodismo deportivo, el periodismo sobre economía, periodismo científico y el periodismo social. Un tipo de periodismo que aborda problemas sociales como pobreza, educación, salud, seguridad y calidad de vida. Y es este último tipo de periodismo, el periodismo social, el que más presencia tiene en las letras de muchas de las composiciones de Tite Curet. Es el tipo de periodismo que se enfoca en las condiciones de la vida de las personas, es la crónica que narra hechos reales o imaginados, con un enfoque humano y narrativo, y es también el reportaje con base en la historia,
para traer al presente lecciones del pasado. Tite Curet tuvo las primeras nociones del mundo del periodismo en su juventud temprana antes de ser compositor. Solía ir a ayudar a su tío, Amado Alonso, que trabajaba en los talleres tipográficos del periódico El Imparcial. Y allí tuvo sus primeros contactos con una imprenta. También se dejó seducir con el olor a tinta y con la creación de titulares noticiosos. En la universidad tomó cursos de sociología, de farmacia y de fundamentos de periodismo. Como un estudioso compulsivo de la conducta humana, aprendió conceptos sociológicos sobre el ser humano y su relación con la sociedad. Aprendió e hizo suyos conceptos de periodismo que están presentes en su obra, como lo son la ética, la investigación, el compromiso social y, muy importante, la claridad de sus mensajes a través de un vocabulario sencillo y accesible a todas las estratas sociales. Escuchando y analizando algunas composiciones de Don Tite, percibo puntos de encuentros en la vocación musical y en la vocación de hacer un buen periodismo. Tan es así que a veces se me hace difícil calificar a Tite como un músico periodista o como un periodista músico. Las composiciones de Tite parten de la observación de la realidad. Al igual que en el periodismo, hay investigación, hay historias y sentimientos reales, historias de barrios, vivencias urbanas y conflictos sociales. En el periodismo está presente en algunos casos una intención de denuncia social. En su esencia ética busca exponer injusticias y problemas sociales para provocar reflexión y para generar conciencia. Elementos que están presentes en muchas de las composiciones de Don Tite. Tite abordó temas sobre la pobreza. Con los pobres estoy, para los caseríos, lamento de Concepción, los entierros, arrabal. Temas sobre la discriminación racial, las caras lindas de mi gente negra. Sobre la esclavitud, plantación adentro, la abolición, Babaíla, alma primitiva, Anacaona. El problema de la adicción a drogas, la cura. La criminalidad en las calles, Juanito Alimaña. Sobre la desigualdad de las clases trabajadoras, Juan Albañil. Y sobre el empoderamiento social de la mujer, la gran tirana, No me levantes la mano, e Isadora Duncan. En estas canciones hay compromiso, hay solidaridad. Se cuestiona y se busca visibilizar realidades que muchas veces se ignoran, tal como lo haría un reportaje periodístico de investigación. Tite Curet Alonso, cronista de lo cotidiano, por Nelson del Castillo. A Catalino Tite Curet Alonso, del 1926 al 2003, cuyo centenario celebramos este año, podemos calificarlo como el más extraordinario compositor de canciones populares de Puerto Rico, con más de 2000, en las que exalta la esencia nacional a través de sus líricas, poniendo de relieve el valor del proletariado puertorriqueño. Cada canción de este autor, que significativas canciones de raigambre internacional, ratifica que es una auténtica mezcla de cronista de la canción, como si con ello remarcara también una trayectoria periodística. Precisamente es en este campo profesional donde tuve la oportunidad de por años ser su jefe, por decirlo de algún modo, al supervisar su trabajo en la revista Vea inicialmente y entablar una relación más cotidiana con el cronista. Además de que en todo momento en que Tite Curet Alonso no estaba vinculado a ningún medio, le propuse venir conmigo al diario Primera Hora. Pero el ilustre compositor lo conozco como periodista cuando yo entro en la dirección de la revista Vea,
donde él escribía una columna, y a través del tiempo seguí supervisando su trabajo por 16 años, hasta que desaparecí de ese escenario al ser cesado por presiones políticas de Alberto Guachet, cerebro del gobierno neofascista de Pedro Rosselló, luego de que lo demandáramos en mi condición como presidente de la ASPRO, junto a los colegas Luis García de Nanoceda, que en paz descanse, de la agencia EFE, y Luis Torres Negrón, de Prensa Asociada, para que se divulgaran los detalles de la privatización de la cárcel regional de Guayama que se comenzaba a construir en aquellos años. Después pasé a laborar durante un año en la agencia Prensa Asociada y otros 2 años en la agencia española de noticias EFE, de donde paso a integrar el grupo de periodistas fundadores del diario Primera Hora. En ese momento, Tite Curet Alonso colaboraba con el diario El Vocero, y en una oportunidad que nos encontramos casualmente en Isla Verde, le planteé colaborar semanalmente con una de sus peculiares columnas en el diario Primera Hora, a lo que él accedió. Yo encantado, me dijo. Recuerdo esa frase, yo encantado, y a partir de ese momento, Tite Curet Alonso trabajó conmigo por unos 7 años. Su labor era impresionante, con una extraordinaria disciplina periodística que debe tener todo reportero de entregar su trabajo corregido para evitar errores de fecha o cualquier otra imprecisión antes de entregarla a la mesa de redacción. Quizás es el momento de que se revisen sus composiciones, donde también podemos encontrar al cronista empeñado en la denuncia social, con canciones como Las Caras Lindas, Anacaona o Juan Albañil, crónicas, muchas de ellas en las que expone una realidad social. Es en ese momento en que Catalino Curet Alonso vincula la palabra con la creación de canciones y el periodismo al dibujar la situación social que vive la gente pobre, lo que es importante en su lírica, al igual que en su negritud. A Tite nunca se le dio el título de periodista porque tenía la costumbre de ponerle música a sus artículos. Y yo en algún momento lo escuché, la anoté, nunca la deseché, la guardé y reflexionando buscaba qué fue lo que había dicho él. Bueno, no lo quería llamar porque yo sabía que iba a estar aquí, después me robé el tiro y dice la cita él. Yo la quería decir yo. Así que utilicé eso de mi querido amigo Elmer para un ensayo que titulé El cartero que escribió la historia del Caribe. Nadie le llamó periodista. Esa es la primera injusticia que hay que reparar antes de hablar de Catalino Tite Curet Alonso. Porque todo lo que él hizo con sus canciones, el retrato puntilloso del margen social, la crónica de los barrios que la historia oficial prefiere ignorar, la columna de opinión disfrazada de bolero, el editorial que llegó a los oídos de quienes nunca comprarán un diario, es periodismo en su expresión más honda y duradera. Nunca se le dio el título de periodista porque tenía la costumbre de ponerle música a sus artículos. Esa observación, que parece una anécdota, es en realidad la clave de lectura de toda su obra, y la expresó el profesor y amigo Elmer González con la exactitud de quien conoce el oficio periodístico. Tite fue el periodista de mayor circulación en la historia del Caribe. Su diario se llamó Fania. Sus reportajes los distribuyeron Cheo Feliciano, Héctor Lavoe e Ismael Rivera. Y su archivo de más de 2000 composiciones constituye, leído en conjunto, uno de los ejercicios de crónica social más rigurosos y emocionantes que la escritura popular de nuestra América haya producido. Su vida comenzó lejos del poder y cerca de la verdad. Nació el 12 de febrero de 1926 en la región de Cañaverales del barrio Hoyo Inglés en Guayama, un pueblo costero del sur de Puerto Rico donde las plantaciones de caña combinaban la dureza del trabajo con la majestad de sus paisajes. Sus padres, Eduardo Curet, profesor de español y músico de la orquesta de Simón Madera, y Juana Alonso, costurera,
Se separaron en 1928, cuando el pequeño Catalino apenas alcanzó a conocerlos juntos. La ruptura familiar lo trasladó a San Juan, al cuidado de sus abuelos maternos Estefana Amaura y Nicolás Alonso, en el barrio obrero de Santurce. Ese barrio fue su primera y definitiva sala de redacción, uno de los asentamientos urbanos más pobres de la capital, habitado por la clase trabajadora que llegaba de todas las esquinas de la isla en busca de un porvenir que la ruralidad agrícola ya no podía ofrecer. El barrio obrero era un torbellino de historias humanas que esperó años a que alguien las pusiera en palabras. Tite fue ese alguien. Allí creció escuchando el tambor de las descargas y las rumbas callejeras, y allí forjó amistad entre las esquinas y los solares con Rafael Cortijo, Ismael Rivera y Daniel Santos, figuras que más tarde se convertirían en pilares integrales de la cultura sonora moderna de Puerto Rico. Su padre, don Eduardo, fue su primer editor. Cuando el joven Catalino le enviaba cartas a don Eduardo, este se las devolvía corregidas en estilo, sintaxis y ortografía. Un ejercicio que el hijo recordaría toda su vida como la primera escuela del rigor. Ese rigor lo acompañó siempre, ya fuera en la redacción de un artículo periodístico o en la construcción de un verso. Con el maestro colombiano Jorge Rubián aprendió solfeo y teoría musical en su adolescencia, pero su verdadera inclinación siempre fue la poesía. La música vino después, con el cauce natural hacia donde derivaron sus palabras. Al término de la escuela secundaria, Tite ingresó a la Universidad de Puerto Rico, donde cursó estudios en farmacia, periodismo y sociología. Esa triada de disciplinas revela la arquitectura intelectual de un hombre que quiso entender el mundo desde múltiples ángulos antes de escribirlo. El periodismo le entregó la técnica del relato factual, la sociología, el mapa de las desigualdades. La farmacia, quién sabe, quizás le enseñó que las dosis importan y que la misma sustancia puede sanar o herir según se administre. Fue cartero del Servicio Postal de Estados Unidos durante más de 37 años, mientras repartía correspondencia ajena, guardaba en el bolsillo la suya propia, que era la de todo un pueblo. En la primera mitad de la década de 1960, hizo lo que hicieron cientos de miles de puertorriqueños de su generación. Trazó rumbo hacia Nueva York, pero a diferencia de muchos que llegaron en busca de trabajos en fábricas y talleres, él llegó buscando palabras y las encontró en las redacciones. Trabajó como cronista deportivo del diario La Prensa y de la revista teatral Extra, dos publicaciones en español que para la comunidad latina de la ciudad eran ventanas a una realidad que los grandes medios anglosajones no se molestaban en retratar. Desde esos escritorios, Tite observó la vida de los puertorriqueños en la diáspora con los ojos del reportero que sabe que la historia real ocurre en los márgenes. La marginalidad del sur del Bronx, la nostalgia del que no termina de llegar ni de irse, la dignidad obstinada del trabajador que sostiene una ciudad que no lo reconoce. Todo eso que vio y registró periodísticamente en Nueva York terminaría siendo el manantial de sus mejores canciones. El periodismo no fue el preludio de la composición, fue su escuela mayor. Fue allí donde aprendió que una imagen precisa vale más que 10 adjetivos y que la emoción veraz es siempre más poderosa que la emoción fabricada. Fue precisamente en Nueva York donde en 1965 dio sus primeros pasos en la composición con la canción Efectivamente, grabada por el conjunto Cachana de Joe Quijano, en esa misma ciudad donde sus crónicas periodísticas tomaban la forma de melodías. Gran admirador del trabajo de Pedro Flores, a quien señalaba como su compositor favorito, Curet Alonso también alimentaba su sensibilidad de otras orillas. Apasionado del vallenato, de la música brasileña y fiel lector del novelista Jorge Amado,
Esas confluencias, el Caribe, el Atlántico Sur, la sabana colombiana, nutrieron una mirada que nunca fue provinciana, aunque siempre fue entrañablemente antillana.